en los 201 años de vida republicana, nos estamos pues reuniendo las autoridades, docentes, estudiantes y participantes de otras entidades para que en esta fecha, ¿no?, de haber transcurrido los 571 años de creada nuestra universidad, podamos compartir y en ese compartir ver con adecuado enfoque los problemas que atravesamos en este país a través del tiempo, generemos reflexiones sobre la situación social que estamos viviendo en la actualidad. Los problemas que siguen latentes a través del tiempo y que debemos pues asumir la necesidad de promover cambios para lograr una nación con mejores condiciones de vida y de acceso al bienestar común. Frente a la crisis que estamos atravesando a nivel mundial y nacional, en políticas económicas, democráticas, humanísticas, y cómo no mencionar los efectos que ya se están sintiendo del cambio climático, y siendo nuestro país uno de los más vulnerables, nuestra universidad pues tiene un importante rol que asumir, recuperando nuestros valores como la solidaridad y la reciprocidad que caracterizaron a nuestras sociedades ancestrales a través de milenios, dejando de lado el interés pues consumista, individualista y mercantilista. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, con la creciente migración poblacional hacia las ciudades, la situación se ha vuelto más compleja. En el 2000, no voy a mencionar todo porque lo haría muy largo, pero solo algunas referencias que me parecen importantes. En el 2020, Perú tenía 32.625.948 habitantes y de ellos Lima 10.180.641. Eso en el 2020. Ahora dice que estamos llegando a los 11 millones. Solo 6 ciudades se acercaban a los 6 millones, perdón, a los 2 millones. O sea, todas por debajo en comparación al crecimiento de Lima, que no era por el interior de Lima, sino por la migración llegada hacia Lima. Estas otras ciudades que apenas llegaban a los 2 millones son Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Junín, Cusco y Lambayeque. Son las 6 ciudades, pero en comparación con Lima, pues quedan totalmente rezagadas, ¿no? Lima ha continuado con el centralismo y la migración. En 1820, y estoy hablando ya cerca de la independencia, tenía Lima 64.000 habitantes. En 1961, 1.262.000 habitantes. En el 2000, Lima alcanzó a 6.271.530. Entonces, miren ustedes cómo está la migración creciendo para tener pues
cifras totalmente desiguales. Y aquí hago referencia a lo que decía José María Arguedas. Estamos matando una parte del Perú amado, la gran tierra que los antiguos hicieron producir, dominando como un semidios los abismos y las cumbres. ¿Qué tarea más digna del ser humano que esta de domesticar los Andes? Los andenes que convirtieron los abismos en jardines. Eso es una realidad que hemos vivido nosotros por milenios y que fue cambiando con la llegada de la cultura occidental. El abandono del campo y la migración que la República no logró limitar ni contener, sino por el contrario. Y en relación con el crecimiento de Lima, remarca Arguedas, la capital crece con tentáculos harapientos que se extienden sobre los cerros. Los serranos se hacinan en chozas de carrizo o de esteras, mientras la amada tierra de los pueblos deja de ser cultivada, se seca y las casas vacías agonizan. Esa es la realidad que no se para. Cuando yo estoy trabajando tan cerca de Lima y visito pues los sitios, los centros urbanos, la población cercana cada vez es menor y las casas, muchas casas están cerradas y les llaman casas fantasmas. Nuestro país no fue así. Nosotros tuvimos desarrollos en cada parte de él, no solamente fue en Lima. Por eso es que cuando se dan los intereses por conocer cuánto tenía Lima hacia los 1820, encontramos pues que era mínimo 64,000 habitantes, ¿no? Pero teníamos en Ayacucho, Cusco, Puno, Cajamarca, en todas las partes y con características propias, porque se desarrollaron conocimientos, tuvimos producción de conocimientos y no como nos han hecho creer, que fuimos como niños, decían los españoles cuando llegaron para justificar la colonización, que esta gente eran como niños que había que conducirlos. Ellos eran individuos que no respetaban a los demás y lo que hicieron fue persecuciones. Con la creciente, pues, migración poblacional hacia las ciudades, las universidades se han tornado en instituciones de creciente atractivo para los migrantes, para la juventud, pero el país no está preparado para atenderlos y garantizar en Lima condiciones de vida, y no solamente en Lima, sino en las otras urbes, ni tiene políticas aplicables para ese cambio social que se viene dando y cómo intervenir para limitarlo. Si bien se han creado ahora numerosas universidades nacionales, los presupuestos son limitados y esto ha generado niveles de enseñanza empobrecidos, agudizados por políticas educativas que están de espaldas a la realidad, a la diversidad que hemos tenido y que tenemos, que ha sido geográfica, pues histórica, cultural y social del país.
que solo han servido para mantener el sistema social vigente con fuerte desigualdad en la distribución del ingreso nacional. ¿Y qué condiciones eso genera en nuestro país? Con esas migraciones, con ese abandono. Ningún beneficio para nadie, porque no hay en nuestras urbes los ambientes con las condiciones que se debiera para vivir en armonía como debe ser. Al respecto de la situación referida, se deben hacer reflexiones. El gobierno central, los gobiernos regionales y locales están evaluando la situación socioeconómica de cada parte del territorio. Nos preguntamos, ¿están evaluando las condiciones que se están dando en el territorio donde las autoridades han sido electas a través del tiempo y van cambiando? Están teniendo esa responsabilidad con la sociedad que les corresponde gobernar, al margen de los intereses individuales o de los intereses mercantilistas de sus gobiernos o empresas particulares foráneas. Debemos aprender de la historia. Es importante considerar el rol de la investigación universitaria en el contexto social y político del Perú. Esa es la contribución que nuestra universidad debe tener. La investigación es la actividad nuclear del quehacer universitario y para alcanzar un buen nivel deben estar comprometidas las autoridades universitarias, los docentes, los estudiantes y, por supuesto, el Estado. Los profesores deben recibir salarios suficientes para asegurar la satisfacción de las necesidades familiares e intelectuales. Las universidades deben contar con bibliotecas y laboratorios bien equipados que permitan el acceso al conocimiento científico y tecnológico actualizado. Es necesario, asimismo, que los docentes posean una formación integral, una sólida actitud vocacional y la voluntad de contribuir con sus esfuerzos en beneficio de los cambios necesarios para el país. Maestros humanistas que sin perder el contexto de los avances a escala mundial tengan permanentemente en perspectiva la realidad diversa y sus múltiples necesidades. Se necesita una universidad libre, pensadora y crítica que tome conciencia de la necesidad de afrontar las numerosas realidades comprometidas con los requerimientos del país. No podemos pensar que todo va a ser igual, no es así. Somos un país de cordillera, nosotros no somos como en otras partes del mundo. Somos un país atravesado por la cordillera y con desiertos en la costa. Y esa cordillera es la que nos configura toda la geomorfología del país y las diferencias que se dan en las distintas zonas ecológicas. Y no se tiene esa visión ni siquiera de tratar por cuenca nuestra realidad. ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? San Marcos fue fundada en beneficio de la nobleza colonial desde el 12 de mayo de 1551. O sea, esta es una fecha por eso conmemorativa. Pero empezó a funcionar en 1553 con rectores
que eran priores de la orden dominica. Y solo unos casi 20 años después, a partir del virrey Francisco de Toledo, en 1571 se la designa como Universidad Nacional y además pontificia. En sus facultades se formaban teólogos, filósofos, abogados y médicos. Era aristocrática y elitista, teniendo como fines formar a la burocracia colonial, para ya no tener la necesidad de gastar, de enviar a sus hijos a España. En la etapa republicana, San Marcos fue cambiando y era un lugar de encuentro ya multiclasista. En el presente se ha convertido en una universidad de estudiantes de clase media o de sectores populares mayormente. Más del 80% de su población proviene de los distritos de Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, que son las familias migrantes, universitarios que pueden, pero lo importante es que son universitarios que pueden contribuir de modo muy relevante como mediadores por el conocimiento que tienen sobre sus lugares de origen. Podría ser utilizado para plantear proyectos de investigación relacionados con la realidad del territorio habitado. El rol de la historia, les voy brevemente a señalar, es muy significativo e importante. En el desenvolvimiento de mi profesión, he trabajado en varios lugares del Perú. En el nororiente, en Chota, Pacopampa, en Bagua, en la costa central, en Maranga, en la norcentral en Vegeta, que está cerca de Huacho, y desde 1994 en 12 centros urbanos de la cuenca de Supe. Mi trabajo en todos estos lugares de investigación cumplía con efectuar lo que yo consideraba correcto, o sea, aplicar la formación profesional que había recibido. Hacía excavaciones, procesaba los materiales, los comparaba, interpretaba y escribía artículos presentados en publicaciones y reuniones científicas del Perú y del extranjero. Transitaba pues por el camino profesional, guiada de mi vocación. Pero si bien seguía los acontecimientos socioeconómicos y políticos del país, tenía conciencia que no era un agente activo en el desenvolvimiento de ellos y no hacía nada fuera de aquello que no fuera estrictamente profesional. Esa actitud cambió con la siguiente experiencia que tuve en Supe y en Caral. La pregunta de un lugareño, me gusta repetirla porque impactó bastante en mi persona. Me preguntó este señor por qué los hombres de Caral pudieron construir una ciudad tan compleja, con tantos edificios monumentales, que los admiran ahora personas del Perú y del mundo. Y en cambio nosotros actualmente no tenemos capacidad para hacer esas obras similares. Entonces, ante esa pregunta,
le dediqué parte de mi tiempo a conversar con las poblaciones del entorno de los asentamientos donde estamos trabajando, ¿no? Y empecé a darme cuenta de los problemas que estas sociedades allí estaban viviendo. Hice una encuesta y el 100% eran migrantes. No encontré uno solo que fuese nativo tradicional. El 90% provenía de Ancash y el 10% de Huánuco. Y en lo que habían sido las haciendas, ellos no tenían cohesión social como lo habían hecho antes de provenir hacia la costa cuando eran contratados por los hacendados. Pero fue la gente que se quedó cuando la reforma agraria en la década del 70 distribuyó tierras y les tocó entre 4 y 6 hectáreas de tierras. Pero la reforma agraria no les enseñó a sacar adelante y mejorar sus condiciones de vida en el contexto que estaban viviendo. En cada centro poblado no hay entre ellos identidad cultural, no tienen cohesión social. Entonces fue todo un problema que identificamos. Y cuando yo les preguntaba, ¿y ustedes hablan quechua?, me contestaban, no, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces sí hablaban, pero tenían vergüenza de expresarse en el idioma tradicional. Entonces, también un día, en una oportunidad, cuando les pregunté en otro centro poblado quién había construido esos monumentos, porque todos los centros urbanos de la época de Caral, hasta el más pequeño, hasta la aldea más pequeña, no le falta un edificio público monumental con su plaza circular. Por supuesto que Caral es el más grande y extenso, pero tenemos también otras ciudades, otros pueblos y aldeas. Entonces le pregunté, ¿y cómo creen ustedes que si ustedes dicen que no podrían construir, cómo si los antepasados lo hicieron? ¿A qué se debió? Y me contestaron que no fueron construcciones de los antepasados, sino de los gentiles. Entonces yo les pregunté, ¿y quiénes son los gentiles? Y me dijeron que eran gigantes que habían llegado de otro planeta y que ellos habían tenido esa capacidad de vivir en esa zona por un tiempo. E igual lo he encontrado cuando he preguntado por los geoglifos de Nazca. No han sido los nazquenses antiguos, han sido gente que ha venido de otros planetas. Entonces, ¿qué inferí de ese tipo de respuestas? Que hay pues un límite en la autoestima de la persona. O sea, no se ha superado en la República el maltrato que desde la llegada de la cultura occidental se estuvo haciendo, sobre todo persiguiendo a los idólatras, a los que tenían otras religiones que no respetaron. Nosotros hemos sido un país pluricultural y multilingüe, pero había respeto interno. Y el respeto era tan fuerte que se generaban lenguas francas o lenguas de relación. Por ejemplo, la lengua quechua, que de acuerdo a la investigación lingüística se habría generado en el territorio del área norcentral donde se dio la primera civilización, se convirtió en una lengua de relación, como es el inglés. O sea, la hablaban en todo el territorio. Y los incas hablaban 4.400 años después que Caral, la tenían como lengua franca, era la lengua de relación. Pero ellos decían,
que tenían su propia lengua y le llamaban su lengua secreta. Pero no fue la única lengua de relación. En el sur, ¿cuál fue la lengua de relación? El aymara. ¿Y de dónde se originó el aymara? De Ica, Chincha, de la costa sur. Y cuando yo les he explicado esto a nuestros vecinos bolivianos, se sentían afectados, porque ellos pensaban que el aymara era su lengua que la habían transmitido a los peruanos en determinado periodo de gran desarrollo de Tiahuanaco, pero no ha sido así. Conforme la investigación va avanzando, nosotros vamos comprendiendo que cada sociedad tenía su idioma y había un respeto por los idiomas y no los obligaban a dejar su idioma, sino que había el interés de aprender el idioma que les permitía una relación más amplia entre sociedades para los intercambios que se daban, ¿no? Entonces, pues, frente a ese asunto, nuestro proyecto involucró la variable realidad nacional y población actual, no dedicarnos solo a la arqueología, sino de qué modo podría esta historia tener o promover reflexiones, ¿no? Como aspectos fundamentales de la investigación decidimos hacer que se pueda vincular a la sociedad y contribuir a mejorar sus condiciones de vida de todos sus integrantes y no solo de unos cuantos. En estos aspectos, pues, es lo que he identificado que se dan los cambios entre investigadores, ¿no? Porque hay investigadores que vienen del extranjero interesados solo por recuperar la información arqueológica. Y hay, en cambio, ¿y por qué? Porque excavan y se van. Y luego publican sus tesis o libros y no les interesa que esa información que han recuperado pase a la población donde ellos están trabajando, ¿no? De modo que eso no es lo correcto y esa es la diferencia con nosotros, que nosotros excavamos y hacemos pues bastante esfuerzo en que se difunda lo que recuperamos para que haya una importancia en la mirada que se debe tener hacia cómo vivimos en el pasado, cómo vivimos en el presente y qué cambios debemos hacer para que tengamos mejor vida actualmente y en el futuro. Bueno, hemos elaborado por eso un programa de difusión, ¿no? A través de publicaciones no solo académicas, sino también para las poblaciones generales. Hacemos exposiciones museográficas. Actualmente estamos presentando una en la Municipalidad de San Isidro, porque allí el alcalde nos ha dado 2 locales, pero también hemos hecho exposiciones en varios pueblos jóvenes, en el interior del país y también en el extranjero. Y hay muchísimo reconocimiento en los países de América sobre nuestra civilización, por el significado que ésta tiene, porque le demuestra al mundo que hemos tenido la misma capacidad humana para crear civilizaciones tan antiguas. Caral es una civilización de hace 5.000 años, tan antiguas como la de Mesopotamia, un poco más que Egipto y mucho más que la India y que China. Entonces, no es que en América seamos menos, tenemos las condiciones para ser países desarrollados en el presente y no, como nos dicen, en desarrollo, o antes nos decían subdesarrollados. En esa visión hemos elaborado un plan maestro para que en el contexto no solo de la investigación arqueológica tengamos esa visión integral de promover cambios. Hemos generado un equipo
que le llamamos de relaciones comunitarias y trabajamos con las poblaciones en la identificación de sus problemas para generar los cambios que éstas necesitan. Lamentablemente, si bien hemos avanzado bastante, hemos creado ese plan maestro, fue aprobado por el Congreso de la República en el 2006, estamos tratando de que se ejecuten. El problema principal que se tiene son con las autoridades políticas, con los gobiernos regionales, provinciales y locales, porque cuando entramos en coordinación con unos vienen los cambios y esas políticas no se respetan y todo empieza de cero. Entonces, dan a sus amiguitos, a sus parientes, los proyectos a pesar de que el dinero lo conseguimos nosotros, ya sea a través del MEF o de iniciativas en el extranjero. Entonces ahí tenemos bastantes dificultades, pero no por eso estamos dejando esa visión integral de promover los cambios y ahora la población ya se dice caralina. Si en el presente estamos con problemas, señores, es porque después de la reforma agraria empezó a llegar gente al valle que no encontró tierras porque ya estaban distribuidas, la gente del interior del país. Entonces esas personas se vinieron a vivir a Lima, pero tienen vecinos, parientes en el valle, y desde que Caral tuvo reconocimiento como patrimonio mundial, el costo de las tierras ha subido de manera impresionante. De $6,000 que costaba una hectárea, ahora no baja de 38,000, 48,000, 50,000, dependiendo de dónde estén ubicados, ¿no? Entonces hay mucho interés por el tráfico de tierras y esos son los problemas que estamos ahora afrontando. Bueno, pero como les digo, no hemos dejado el trabajo con los pescadores, con los agricultores, con las junqueras, porque hay todo un conocimiento en la tradición cultural que los pueblos, no del valle, sino de los pueblos como supepueblo, como se le llama, donde sí están los tradicionales, se mantiene toda esa información que viene pues milenariamente, ¿no? Entonces, el sistema sociopolítico tuvo 5 milenios de experiencia civilizatoria. Con la llegada de los españoles se produjo un fuerte cambio político. El nuevo sistema vinculó al país con los intereses de la metrópoli y en particular a partir de 1780 con las reformas borbónicas, donde dijeron que los españoles nacidos aquí no podían ser los únicos en beneficiarse con los dineros producidos en la exportación de la plata y del oro. Y allí es que se fueron dando esos cambios donde dividieron el virreinato del Perú separando otros 2 virreinatos, ¿no? El de La Plata y el de Bogotá, Argentina, y se fueron relajando las estructuras más todavía. Y eso, como ya les expliqué, con las creencias y persecuciones religiosas se fue mellando la autoestima de la población. Los sucesivos gobiernos de la etapa republicana no identificaron la necesidad de recomponer el sistema nacional. El país ha continuado hasta el presente, trasladando su dependencia de metrópolis. Ya no es España, pero es Estados Unidos, ahora es China, o sea, seguimos dependiendo y no manejando nosotros mismos. Y si no, pregúntense cuánto cuesta el gas en México, que es el gas que Perú le da a Chile y Chile lo vende. Y el gas en México es mucho más barato que el gas nuestro que pagamos acá. Entonces no estamos manejando con la República actualmente tampoco como deben ser nuestros recursos. Entonces es necesario, y aquí ya termino,
¿no?, tener una formulación de una política universitaria que esté en concordancia con la realidad del país, para tener la convicción y asumirla con fortaleza de contribuir a su desarrollo. Se requiere un programa de largo aliento, debidamente planteado en relación con la realidad nacional y ampliamente discutido. Las autoridades de la universidad son elegidas periódicamente, como en el resto del país, y su cambio no debe perturbar el curso institucional de la vida universitaria en beneficio de la comunidad y de la sociedad peruana. Los intereses institucionales y colectivos deben predominar sobre cualquier otra consideración personal. Eso lo hemos vivido. Cambia una autoridad, no acá en San Marcos, sino en cualquier gobierno, y no sigue el siguiente lo que ya se había planteado como políticas de Estado en corto, mediano y largo plazo. Entonces ahora ya no se hace. Van y se pregunta, ¿y usted cuál es su actividad en el largo plazo? No, nosotros solo hacemos en el corto. Entonces eso no puede ser. El esfuerzo de los investigadores universitarios pues requiere del apoyo institucional. Los esfuerzos aislados pueden potenciarse cuando se multiplica la participación organizada y se cuenta con el aval institucional. A los peruanos nos surge recuperar los valores necesarios para conocer lo que es significativo y descartar lo intrascendente. Solo de este modo será posible una coexistencia en beneficio de nuestra universidad y de las mayorías del país. Entonces, mis sugerencias son vincular a nuestra universidad con las necesidades de las poblaciones peruanas mediante la formación de profesionales que se requieran en cada parte del país, manejar las estadísticas, las informaciones que hacemos promoviendo gran cantidad de especialistas en diversas ramas del conocimiento cuando ya son demasiado abundantes y no van a poder conseguir trabajo fácilmente. Insistir en el apoyo estatal para disponer de los recursos económicos que nos permitan invertir en infraestructura, equipos, así como garantizar la investigación de calidad mediante la ejecución de proyectos multidisciplinarios que aporten al desarrollo del país, y el adecuado pago salarial a los docentes, que en el presente es pues muy limitado. Controlar el adecuado nivel académico y fomentar la eficiencia y la competitividad. Promover la colaboración académica entre universidades a nivel nacional e internacional. Y fomentar el acercamiento entre universidad, empresa y Estado.